Entonces, para hacer como un resumen, nuevamente hablando un poquitito de la mitosis para poder entrar ya en la meiosis, ¿verdad? Dijimos que solamente ocurre en las células eucariotas. ¿Y cuál es su función o cuál es la finalidad? Formar a partir de una célula madre, una célula, ¿sí? Una célula que puede ser germinal, una célula sexual, ¿verdad? O una célula somática. Dijimos que estas células somáticas que eran el resto de las células, ¿sí? Estaban el resto de las células, ya sea de los músculos, ¿verdad? Si hablamos de una célula animal, ¿sí? De los músculos, del tejido blando, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero hay una excepción de que no ocurre eso en las neuronas, ni en los miocitos, que son células que están donde. Mio, cuando decimos mio, ¿dónde debe estar? En el corazón, ¿verdad? Y los glóbulos rojos también. Entonces, no se puede, como les dije, si es que existiese la posibilidad de que las neuronas se regeneraran, nuestro coeficiente, nuestra cabeza debe ser así de grande por el hecho de que siempre se iban a formar neuronas y eso no ocurre. Al contrario, las neuronas se pierden, ¿verdad? De acuerdo a factores, distintos factores, ¿verdad? Ya sea la bebida, fumar, todos esos son factores de riesgo para perder las neuronas. Habíamos dicho que la mitosis tenía 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Y te acuerdas que antes de entrar a esta fase estaba la interfase, ¿sí? ¿Y qué era la interfase? Era una fase, vamos a decirle, de preparación para la célula, ¿verdad? ¿Sí? Antes de que entre en división celular. ¿Estaba? Era una preparación para las células, para que entre justamente a ese ciclo. Y bueno, para la mitosis está la profase, que es la primera fase de la división celular en la mitosis, ¿sí? Y justamente después de terminar el periodo G2 del ciclo celular, ¿sí? El periodo G2 de la interfase, entramos directamente a la profase. ¿Está? ¿Qué ocurre en la profase? Dice, la cromatina se condensa haciendo visible a los cromosomas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué era la cromatina? Croma, cromosoma. Tina, proteína. O sea que la cromatina es un conjunto de proteínas con cromosomas. ¿Sí? ¿Y qué eran los cromosomas? ¿Qué eran los cromosomas? La condensación del ADN. Podemos decir así. Podemos decir así que es la condensación del ADN o un conjunto, ¿verdad? Porque esto después recién acá se va a condensar, ¿verdad? Es un conjunto de ADN, ¿sí? En donde dentro de ese ADN que hay código genético, ¿verdad? Lo habíamos ya estudiado en la anterior unidad. Bueno, cuando decimos que la cromatina, que es el conjunto de cromosomas con proteína dada, se condensa, estamos diciendo que se comprime eso, ¿sí? Ese conjunto dado se comprime para formar, ¿qué? Dice, para formar cromosomas. ¿Está? Para formar cromosomas. Entonces, en fin, ¿qué son los cromosomas? Son cromatinas condensadas. ¿Sí? ¿Y qué eran las cromatinas? La unión de qué? De ADN con proteínas. ¿Sí? ¿Está? ¿Y cómo entonces, cómo este conjunto se llamaba? Se llamaba codón. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los codones que iban en triadas? ¿Sí? Ok, entonces se condensa. Eso ya dentro de la célula, ¿verdad? O sea, quiere decir que estamos en una célula así, entonces la
cromatina se empieza a condensar, o sea, empiezan a formar los cromosomas, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? En realidad tenía que estar mal en medio. Pero bueno, en el citoplasma, dice, los centriolos en la célula animal migran hacia los polos de la célula. Los centriolos, ¿qué son los centriolos? Los centriolos son justamente, vamos a decirle, parte central de los cromosomas. ¿Está? ¿Sí, no? Los centriolos. Y dice que esto se desprende de los cromosomas y van hacia los polos. Por eso los polos de una célula, bueno, hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? ¿Está? Esto se desprende, van esto hacia acá, ven esto, lo mismo también si es que hay más. Obviamente yo te puse acá de ejemplo 3 cromosomas, no hay mucho, ¿verdad? Sabemos que cuántos cromosomas hay en una célula, ¿eh? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Si estamos hablando de una célula haploide, 22, ¿verdad? Si estamos hablando de una célula diploide, 64, ¿verdad? 45, 64. Ok. Hacia los polos de la célula, emitiendo los ásteres e iniciando la formación del uso acromático. ¿Y qué es el uso acromático? El uso acromático, ¿vieron estas líneas que están acá? Estas líneas se lo llaman uso acromático. Son como líneas finas, muy finas, casi invisibles, en donde se transportan justamente los centriolos hacia los polos. ¿Está? Dice la membrana nuclear y los nucleolos se desorganizan. Quiere decir de que si esto tenía un núcleo donde justamente estaban los cromosomas, estos se empiezan a romper. ¿Sí? ¿Estamos? Después se pasa a la metafase. Esto es la primera fase, ¿verdad? La profase. La segunda fase que sería la metafase. En la metafase te dice que los centriolos llegaron, ¿verdad?, ya a los polos y el uso acromático se encuentra totalmente formado. O sea que esa línea ya se formó completamente, los centriolos ya llegaron a los polos, ¿sí? Y después los cromosomas se ubican sobre las fibras del uso mediante sus centrómeros, constituyendo la placa ecuatorial. ¿Qué quiere decir? De que si una vez que se rompió ya el núcleo, todos los cromosomas se organizan en el centro mismo de la célula. Se organizan en el centro mismo de la célula. Acá se formó ya el uso acromático, ¿verdad? Más o menos de esta manera. Lo mismo a este lado, acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Se formaron ya todo el uso acromático. Y estos se fue muy así, pero estos se colocaron en el centro mismo de la célula, ¿sí? Por eso es que lo llaman como una placa ecuatorial, porque el ecuador es como, vamos a decirle, parte, es una línea imaginaria que parte a la Tierra, ¿verdad?, en la mitad misma, ¿sí? Entonces por eso se le llama placa ecuatorial. Bueno, los cromosomas, dice, alcanzan su máximo grosor en esta etapa debido a que la cromatina está completamente enrollada. Dice, ¿sabes? Estos están más gorditos, por decirlo de una manera, ¿verdad?, por el hecho de que se condensaron completamente las cromatinas. ¿Está? Bueno, ¿qué ocurre? Obviamente, como les digo, esto ocurre todo simultáneamente, o sea que de un proceso a otro rápidamente pasa esto. ¿Sí? Bueno, pasamos pues a la tercera fase, que es la anafase.
donde ¿qué ocurría en la anafase? Dice las fibras de uso acromáticos se contraen. ¿Qué quiere decir que se contraen? Que se van hacia los polos, ¿sí? Estas líneas que están acá muy finas se van hacia los polos. Y después las cromátides hermanas se separan, originando dos cromosomas simples que se dirigen hacia los polos opuestos. Dice que eran las cromátides. Las cromátides eran justamente vamos a decirle, como los brazos de los cromosomas, ¿sí? Está no. Y cuando hablamos de cromátides hermanas, estamos hablando de aquellos que están en forma paralela o en forma en serie. Pueden ser de diferentes maneras. Yo puedo decir que acá, esto que está acá es una cromatide hermana. Así como también yo puedo decir que esto que está acá es una cromatide hermana. ¿Está mal? Entonces, fíjate que acá los cromosomas pueden ser de diferentes tipos. Sabemos que existen dos tipos de cromosomas, X e Y, ¿verdad? ¿Sí? Acá. Para poder identificarlo podemos ponerle color a esto. ¿Sí? Podemos ponerle color, que sé yo, esta parte que está azul, hay negro, esta parte azul, ¿verdad? Acá otra vez azul, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre? De que como que ya no tiene su centrómero, vamos a decirle su centriolo, ¿está? Ya no tiene. Entonces esto, por el hecho de que se estira el pulso acromático hacia los polos, se contrae, entonces esto hace que parta el cromosoma justamente en dos partes, donde cada dos partes tienen cromátides hermanas o dos cromátides juntas. ¿Ah? Entonces eso ocurre en la anafase. Tenemos acá entonces, esto se contrae, entonces acá ya vienen los dos pedazos así de esta manera, y así más o menos. Yo estoy haciendo más o menos un dibujo, y hacia este lado también. Se contrae, tenía que ser al revés. Así en realidad tenía que ser. Así en realidad. Hago como una forma de cubo, pero ustedes saben de que existen diferentes tipos de cromosomas que tienen cromátides largas, cromátides, ¿verdad? Los brazos, cromátides largas, algunos tienen cortos, ¿verdad? Hay distintos tipos de cromosomas, ¿verdad? De este lado así, de acá, puede ser así, de acá, y así. Entonces se separaron, ¿sí? Se dirigieron hacia los polos opuestos de la célula, arrastrados por las fibras, dice, del uso acromático, que se acortan, lo llevan hacia los polos dados. Después entra directamente a la última fase, que es la telofase, que esta es la fase un poco más larga de todo el ciclo de la mitosis. ¿Por qué? Porque en la telofase, dice, los cromosomas hijos llegan a los polos del uso, dice, se desorganiza el uso acromático y se separan los centriolos en pares, dice, ¿está? Y después se reconstituyen las membranas nucleares y los nucleolos, terminando así la división del núcleo o cariocinesis. Entonces la última parte, que sería la cuarta fase, que es la telofase. ¿Qué ocurre entonces en la telofase? Que ya, por decirlo de una manera, ya estos llegaron a los polos, se formó nuevamente la membrana nuclear, se formó nuevamente un núcleo para cada uno de estos centros, o estos polos, vamos a decirlo, quedando más o menos así de esta manera. Ahí, donde acá nuevamente ya se formó un núcleo y acá otro núcleo, y donde estos cromosomas, ¿verdad?, ya se formaron nuevamente dentro del núcleo. Bueno, ¿qué pasa? Entra en la citocinesis. ¿Y qué es la citocinesis? Es la separación física
física dice, del citoplasma en dos células. Se produce después de la cariocinesis y al final de la telofase. ¿Qué es la cariocinesis? ¿Qué es la cariocinesis? La cariocinesis es justamente la formación del núcleo. ¿Sí? Formación del núcleo. ¿Ah? Yo hablo de cariocinesis, formación del núcleo. Y dice que la citocinesis ocurre inmediatamente después de la cariocinesis, en que se formaron los núcleos de estas dos células ya formadas ahí, y al final de la telofasis, en la división celular mitótica. En las células animales, la división ocurre por constricción o estrangulamiento y se denomina centrípeta. O sea, el proceso por el cual esto se rompe o se separa, ¿sí? Se lo llama centrípeta en células animales. ¿Sí? Y esto forma parte de ¿qué? De la citocinesis. La citocinesis es justamente el proceso por el cual se separan las células hijas. ¿Está? De manera física. ¿Se entiende? Entonces, esto no sé por qué se llama centrípeta, me imagino porque esto es como hacer así, es como darle una vuelta a esto, ¿verdad? Hay como anillos que hacen que esto se pare. En tanto, dice que en las células vegetales ocurre por tabicación, acumulándose depósitos de pectina y celulosa, pectina una proteína y celulosa, ¿verdad? Un carbohidrato, para formar la placa celular, a partir de la cual se constituirá una nueva pared celular y se dice que es centrífuga, del centro hacia afuera de eso. Esto es, vamos a decirlo, centrípeta porque es de afuera hacia el centro. Más o menos así de esta manera. Y esto es en las células, ¿de qué tipo? Animal. ¿Sí? Sin embargo, dicen que en las células vegetales se llama tabicación, ¿sí? El proceso por el cual viene de adentro hacia afuera la separación. ¿No? Acá tenemos entonces en forma gráfica el proceso de la mitosis. Tenemos la célula en interfase, ¿verdad? Una vez pasada la fase G2, ya directamente pasa a la profase. ¿Sí? Profase temprana y después profase tardía, donde la cromatina se empieza a condensar, ¿verdad? Directamente después pasa a la metafase, ¿verdad? En donde ya se empieza a formar el uso acromático, ¿verdad? Y se unen todo en el centro mismo, formando la placa ecuatorial, ¿verdad? Una vez que se forma eso, se empiezan a contraer nuevamente el uso acromático, ¿sí? Y hace que se separe, ¿sí? Las cromátides hermanas en dos, ¿verdad? Para llevar nuevamente hacia los polos a cada cromátide hermana. Después pasa directamente a la última fase, que es la telofase, en donde se crea nuevamente un núcleo celular, llamamos a ese proceso cariocinesis, y después pasa directamente a la citocinesis, que es justamente el proceso por el cual se corta o se separa esta célula madre en dos células hijas ya directamente. ¿Está? Existen dos procesos de citocinesis. La primera es el proceso en células animales que se llama centrípeta, que es como un anillo que aprieta, estrangula, ¿sí? Esto de afuera para adentro. Y en célula vegetal, ¿cómo se lo llama? Tabicación, que es un proceso que es de adentro o del centro hacia afuera, el proceso de separación. ¿Verdad? Y después, ¿qué pasa? Esto ya se separó, ¿verdad? Ya se separaron, ya son las dos células hijas, idénticas a la madre, por cierto, ¿verdad? Idénticas a la madre, en la cual, ¿qué? Estos nuevamente van a entrar en interfase. ¿Para qué? Para que estos puedan formar también células hijas, cada uno otra vez. ¿Se entiende?
Entonces todo es el proceso de la mitosis. ¿Está? Bueno, adelante. Veamos entonces ahora la meiosis. ¿Cuánto duró este resumen que les hice? Duró 20 minutos. Veamos la meiosis ahora. La meiosis, similar a la mitosis, muy similar, ¿sí? Solo que la meiosis consta de dos procesos. ¿Está? Dice meiosis, es un tipo de división celular que se realiza en las células somáticas, ¿está? Germinales. ¿Qué quiere decir? Que solamente en qué tipo de células se genera. Sí, justamente los organismos, en las células sexuales. ¿Está? Solamente tiene lugar en las células sexuales, la meiosis. ¿Está? Mediante este proceso, dice, una célula diploide realiza dos divisiones sucesivas que originan 4 células haploides. O sea que de una célula diploide salen de una célula diploide salen 4 células haploides. ¿No? Ojo con esto, diferente ya a la mitosis, porque la mitosis igualita a la mamada. ¿Sí? Bueno, meiosis 1 es la llamada división reduccional, porque el número de cromosomas se reduce, dice, a la mitad. Y la meiosis 2, el otro proceso ahora, es la llamada división ecuatorial, porque el número de cromosomas no varía en las células hijas. Veamos la meiosis 1. Bueno, dice, acá pongo meiosis 1. Etapa de la división, donde la célula 2N origina 2 células haploides. O sea, 2 células N, de cierto modo. ¿Estaba? Una célula diploide forma 2 células haploides. ¿Estaba? ¿Sí? Entonces, una célula diploide, pasamos. Forma 2 células haploides. Comprende, dice, la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. O sea que forman las mismas etapas de la mitosis, solo que ahora lo diferenciamos, le ponemos profase 1 porque estamos hablando de la meiosis. ¿Sí? ¿Qué comprendía la meiosis 1? ¿Cuál era la finalidad? O sea, ¿qué llegaba a la meiosis 1? ¿Cómo se le llamaba a la meiosis 1? Etapa, ¿cómo se llama? Reduccional. ¿Por qué? Porque se reducía, dice, a la mitad el número de cromosomas. Eso era la meiosis 1. Es una llamada división reduccional, ¿sí? Porque el número de cromosomas se reduce a la mitad. ¿Estamos? Lo reducimos a la mitad. Por eso es que de una célula diploide se originan 2 células haploides, porque parte a la mitad, por decirlo de una manera. ¿Estamos? Se le llama etapa reduccional. Bueno, comprende, dice la profase 1. Y dice, esta fase es la más larga y la más compleja de la meiosis. Comienza con la condensación de la cromatina, mismo proceso, ¿sí? Que presenta, dice, engrosamientos denominados cromómeros, adaptando la forma de un buque. ¿Qué es un buque? No sé qué es un buque. No sé qué es un buque. No sé qué. Vamos a buscar. Los cromosomas, ¿qué pasó?
Se le dice también buque, por ejemplo, a un ramo. Un ramo. Un ramo de flores, por ejemplo, un buque quizás especialmente para una. Ok. Entonces, dice que los cromómeros son justamente cromatinas engrosadas, ¿verdad? Los cromosomas, dice, homólogos se aparean en un proceso llamado sinapsis y permite el apareamiento, el aparcamiento, perdón, exacto de los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos realizan el crossing over, recombinación genética, es decir, intercambio de esos pequeños segmentos de cromatina. Imagínense todo eso ocurre en una sola etapa. ¿Sí? Hay varias cosas que generan la profase. El crossing over es importante porque permite la variabilidad de los gametos. Dice. Los cromosomas aparcados empiezan a separarse, dice, manteniendo puntos de unión llamados quiasmatos. Hacia el final de esta etapa, el número de quiasmatas se reduce, los cromosomas se distribuyen uniformemente en el núcleo, desaparece el nucleolo y la envoltura nuclear. O sea, básicamente el mismo proceso de la profase, solo que dentro de ese proceso hay más procesos. Otra vez, que habla acá, vamos si tiene una imagen aquí. Célula germinal en interfase. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Ocurre el rompimiento de la membrana nuclear, ¿verdad? Y si se dan cuenta acá, los cromosomas en cierto modo están más grandes. O sea, hay un engrosamiento de los cromosomas. ¿Ya está? Se empieza a formar el polo o los polos hacia los extremos, del mismo modo, este va a venir acá para después pasar en la metafase. En fin, ¿qué pasa en la profase 1? La profase 1. ¿Qué ocurre? Se condensa la cromatina, ¿verdad? La cromatina se condensa. Eso es el primer proceso. La cromatina se condensa. El ADN no se corta. Centrosoma, sí, centriolo, se llenan los polos, se forman los aromáticos. No lo escuchamos. Luego se llama, a ver, un tubo, Shakia. La cromatina se condensa, así. Profe, vos tenés como para ver un video de YouTube. Tenés como para ver un video de YouTube. Un video de internet. ¿Por qué? Para buscar. Sí, y es hacer escuchar nomás la canción, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Buscar nomás Shakira, poner así, la cromatina se condensa. Te va a aparecer ahí el video más breve. Lo estuvieron dando ingenio a las chicas que hicieron una exposición, ¿verdad? Están exponiendo las fases de la mitosis y de la meiosis, ¿verdad? Y ya conozco. conoces, ¿verdad? Sí, conozco el video. Sí. Ay, yo me produjo otra cosa. A ver. Pero una canción como una Shakira que empezar a ponerle también toda la letra. Y para que no te llegan a bailar ahí, en pleno concierto. La cromatina se condensa, los cromosomas se estructuran, la membrana nuclear desaparece en el citosol. El nucleolo ya no existe, el ADN no se forma, los endosomas y centriolos se
molestas y me te digo, mira bien que voy a hacer contigo. Bueno, gracias por agradezco. Por ahí después cuando hacen YouTube creo que no me pidan derecho autoral. En el grupo voy a enviar. Bueno, entonces, continuando, ¿verdad? Explica bien, o sea, te dice exactamente lo que ocurre en la mitosis, ¿verdad? Como le digo, la profase 1 en la meiosis 1, el mismo proceso, solo que acá, ¿verdad? Cambia un poquitito porque le agregamos más cosas. Que dice, la cromatina se condensa y se empieza a engrosar, ¿verdad? Y se empieza a engrosar. Engrosar o engrosar. Engrosar. ¿Cómo se lo llama ese proceso de engrosamiento? Se lo llama cromómero, vamos a decirle cromatía engrosada, se lo llama cromómeros. ¿Está? Adoptando la forma de un buquete, dice. ¿Y qué era un buquete, mire, Suyi? Un ramo, como un ramo de flores, ¿verdad? Un buque de la novia, se hace especialmente para cuando una mujer se va a casar, se le hace un ramo tipo mayaque. Los cromosomas homólogos se aparean, dice, en un proceso llamado sinapsis. Un proceso llamado sinapsis. Se aparean, dice. Cromosomas homólogos. ¿Qué significan cromosomas homólogos? Los cromosomas que son iguales. ¿Sí? Aquellos cromosomas que son iguales, o sea, que tienen la característica X, ¿verdad? O XY, o otro XY, se aparean en un proceso llamado sinapsis y permite el ¿por qué ocurre el engrosamiento? ¿Verdad? Acá explica por qué ocurre el engrosamiento. ¿Verdad? Ocurre el engrosamiento o la formación de los cromómeros porque los cromosomas que son iguales, que son homólogos, se aparean entre sí. Entonces al aparearse forman uno solo nomás y es uno solo. Vamos a decir, la formación de los cromómeros. ¿Está? Los cromosomas homólogos, dice, realizan el crossing over, dice, o recombinación genética. Claro, una vez que ellos se unieron entre sí, hubo una combinación genética, ¿verdad? Porque tal cromosoma con tal cromosoma tenían, ¿verdad? Cierto código genético entre sí cada uno, ¿verdad? Entonces, al unirse entre ellos hubo una recombinación genética. ¿Qué quiere decir? Se intercambia, dice, pequeños segmentos de cromatina. O sea, se intercambian genes. ¿Está? Eso es lo que ocurre. Entonces, el hecho de que vos tengas los ojos de tu papá, la piel de tu mamá, es justamente por el crossing over. ¿Está? Ahora, que vos salgas fotocopia exacta de tu mamá o de tu papá, quiere decir de que no hubo un crossing over. De hecho que hubo, de alguna otra manera tiene que haber. ¿Está? ¿Por qué no? Porque de alguna otra manera debe haber, y acá entramos justamente en la parte de mutación. Porque si no ocurre este proceso de recombinación genética, el feto, el cigoto, que se va a formar feto después, va a salir con problemas. Y hoy es un tema, ¿verdad?, que no se aleja tanto de la realidad. Pero ¿por qué, por ejemplo, es que, digo, personas que son familiares no pueden tener justamente relaciones? Pues justamente, porque acá el crossing over tienen la misma información genética. ¿Y eso qué va a ocurrir? Mutación. ¿Verdad? Y al generar eso, vamos a decirlo de alguna manera, no se puede formar ya que tiene la misma información genética. ¿Sí? Entonces, al ocurrir eso, directamente no pasa por ese proceso. Sin embargo,
Cuando son personas totalmente diferentes, sí ocurre el crossing over, la combinación genética, para combinarse genes. ¿Está? Es importante porque permite, dice, la variabilidad de los gametos. Los cromosomas que son apareados empiezan a separarse manteniendo un punto de unión llamado quiasma. Quiasmata le llama ahí, ¿verdad? Pero quiasma en realidad se llama también. En otro libro van a encontrar como quiasma. Hacia el final de esta etapa, el número de quiasmas se reduce, los cromosomas se distribuyen en el núcleo, desaparece el nucleolo y la envoltura nuclear. O sea que acá, a partir de esta parte, ya igualito que la profase en la mitosis. Igualito. Después entra en la metafase 1. ¿Y qué ocurre en la metafase 1? Las parejas, dice, cromosomas homólogos se mueven hacia el centro de la célula y se alinean en la región central de la célula. Se encuentran unidas las fibras, incluso formando la placa ecuatorial, pero la placa ecuatorial es doble ahora. ¿Por qué? Porque acordate, esto es la profase, la metafase 1. También ocurre como esto, ¿verdad? Se forma el uso acromático, los polos, tranquilo, pero el uso acromático es ahora doble. ¿Por qué es doble? Porque tiene que sostener a dos, o sea, a un par, ¿sí?, de cromosomas que están unidos entre sí. ¿Está? Entonces acá, suponerle que acá hay dos minas, ¿verdad? Acá hay uno negro y acá hay otro azul, ¿verdad? Ya unido entre sí. Y así sucesivamente. Esto va a tener que acá estar también otro muy grande, muy grande. Acá, de ahí. ¿Verdad? Entonces, el mismo proceso que en la metafase, ¿verdad? Esto forma la placa ecuatorial también, como en la metafase de la mitosis. Entonces, solo lo único diferente acá es que el uso acromático es doble, por lo tanto, la placa ecuatorial también va a ser doble. Acá esto va a ser como el doble de esto por el hecho de que esto hubo una recombinación, un apareamiento entre cromosomas ahí. Después, en la anafase 1, dice los cromosomas homólogos migran hacia los polos celulares. Esta migración se debe al acortamiento de las fibras del uso y se denomina disyunción. Mismo proceso, solo que ahora dice, voy a poner acá, esto es la fase 1. Vamos a ver toda esta parte de la meiosis 1 más. Y para terminar, complementamos con la meiosis 2. ¿Está bien? Para terminar esta parte, entonces vamos a hablar solamente hoy de la meiosis 1. Para darle ya lugar al tronco. En la anafase 1 dijimos, se separan, ¿sí? Solo que ahora, ¿qué es lo diferente acá? ¿Qué es lo diferente? Suponerle que acá este cromosoma es igual a este cromosoma de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto al momento de separarse se van a unir acá. ¿Sí? Se van a unir acá. Diferente acá ya. ¿Sí? Es un poco diferente acá. ¿Está bien? El hecho de que esto, al momento de la separación ya en los polos, ¿verdad? Con los cromosomas que son homólogos, que son en teoría similares o iguales, ¿sí?, se unan entre sí en los polos. Eso hace la variabilidad genética. ¿Qué quiere decir? Eso hace de que vos te pueda dar primeramente el sexo de la persona, si va a ser masculino, femenino, ¿sí?, si va a tener pelo largo, pelo amarillo, pelo negro, castaño, ¿verdad? Entonces, los cromosomas que son uno migran hacia los polos celulares y esta migración se
se debe al acortamiento de la fibra del buso y se denomina disyunción, ¿verdad? Sabemos, se contrae nuevamente el buso, ¿verdad? Pero, ¿cuál es lo diferente de la anafase de la mitosis? Es que cada cromosoma que es homólogo, que se parece, ¿verdad?, a uno de los que están apareados acá, se juntan, ¿sí?, en los polos. ¿Está? Y luego entramos en la telofase 1, donde dice los cromosomas llegan a los polos opuestos, se reorganiza la carioteca, o sea, la membrana nuclear, ¿sí?, y los nucleolos. De esta manera se forman dos núcleos haploides. La división celular es acompañada por la división citoplasmática llamada citocinesis. O sea, también hay citocinesis. También hay separación, así también hay telofase. Luego de la citocinesis, las células formadas aumentan su volumen celular y duplican, dice, sus centriolos. A este periodo se llama intercinesis por encontrarse comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Mira, este proceso que acá hablamos, ese es solamente meiosis 1, que es similar a la mitosis, muy similar. Por eso todavía no quiero entrar a la meiosis 2, porque ya es diferente, un poco diferente otra vez a la meiosis 1. ¿Está mal? Una vez que se formaron acá las células hijas en la telofase, telofase 1, se formó acá, ¿verdad?, las células hijas, ¿verdad?, cada uno con su envoltura. Acuérdate que de una célula diploide se formaron dos células haploides, ¿sí?, ya diferentes, ya esto, que no son idénticas a la madre, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto entra, ¿sí?, en un proceso, en un periodo que se llama intercinesis, que justamente es un periodo comprendido entre la meiosis 1, la telofase 1, con la meiosis 2. Después se entra al siguiente proceso que vamos a hablarlo mejor el viernes. ¿Se entiende, va? Lo único diferente es la meiosis 1 más. ¿Sí? Que acá, en vez bueno, de hecho que la cromatina se condensa igual, sí, ocurre igual, pero se engrosa, se empieza a engrosar, se forman los cromómeros. ¿Por qué? Porque células, cromosomas comparten información genética, se aparean entre sí. ¿Sí? Ocurre el apareamiento, ese apareamiento hace que se engrose. ¿Y cómo se llama ese apareamiento? Ese proceso de apareamiento se llama crossing over, ¿sí?, recombinación genética. ¿Va? Una vez que se recombinaron esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante la recombinación entre ellos? Porque esto va a dar lugar a genes, a nuevos genes. ¿Va? Cuando entremos en la parte de herencia y toda esa parte, vamos a darnos cuenta que no es lo mismo genotipo que fenotipo. ¿Va? Hay una diferencia entre esos dos. Bueno, después los que estaban apareados se empiezan a separar y se manteniendo un punto de unión llamado quiasma. Hacia el final de esta etapa el número de quiasmas se reduce, los cromosomas se distribuyen en el núcleo nuevamente. Desaparece el núcleo y la envoltura, el mismo proceso que la prófase. ¿Ya está? Entonces esto es importante que copien después. ¿Sí, vamos? Es la meiosis. El viernes hablamos de la meiosis 2. Muy bien. Aquí entonces la clase de video para que ven ya con el profe.